¿Cómo están? Buenas noches o buenas tardes, perdón. Vamos a esperar unos minutos. Voy a mandar mensajito al grupo y en unos minutos comenzamos, ¿sí? ¿Estás?
¿Cómo están? Buenas noches a todos o buenas tardes. Confundiendo bastante. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Ya. Les agradezco a todos por estar presentes. Ya estamos acabando este curso. Estamos por finalizar el cursito. Hemos empezado y hemos ido conociendo a más personas, aportes, argumentos y otros. Bueno, ahora sí, el día de hoy vamos a ver el penúltimo tema. Antes de comenzar, comentarles de que el día de hoy hasta medianoche voy a dejar abierto el formulario de la práctica 2 y ya a la medianoche lo voy a cerrar con todos los que estén presentes. Mañana voy a mostrar una pequeña lista de todas las participaciones que hemos tenido para recalcar y hacer una pequeña evaluación. ¿Por qué una pequeña evaluación participativa, voluntaria? Porque normalmente en este curso, bueno, en estos cursos organizados por la Confederación Universitaria Boliviana, solemos promocionar, ya sea por las participaciones que ha habido o por una evaluación que se puede dar en vivo, otorgándoles cursos gratuitos. Entonces a eso mañana también nos vamos a dedicar a modo de cerrar este curso, ya que solamente nos faltarían unos pequeños detalles. ¿Por qué? Porque dentro de este cuarto eje que estamos viendo, el día de hoy vamos a hablar un poco de la investigación, acción y la práctica reflexiva. Y ya mañana hablando un poco de la identidad docente, la ética y las innovaciones educativas. ¿Qué más les puedo comentar de momento? De momento comentarles que el examen final, el trabajo final es obligatorio, como ya les había dicho. Va a ser mediante o vía un formulario de Google donde van a tener que llenar primero todos sus datos. Es muy importante esto porque en caso de aprobar, que se da en la mayoría de los casos, estos datos van siendo registrados y emitidos en su certificado. Sí. Entonces, mañana les voy a hablar un poco acerca de eso. Lo estaría publicando yo el lunes en la noche o en la tarde para que tengamos para resolverlo el... Ah, no, perdón, yo estaría publicando el domingo para que el lunes 9 de marzo y martes 9 de marzo tengamos las 48 horas para poderlo resolver. Ahí sí, pasadas las 48 horas no puedo otorgar más tiempo. Lo cierro finalizando el día y a partir de eso voy a ir registrando, anotando. Eso algo se con nota. Van a poder ver su nota para que sea más rápido. Ya que somos más de 500 en el grupo, tenemos que tratar de evaluar más rápido a cada uno. Y justamente después o posterior a eso vamos a estar haciendo las gestiones para la emisión de sus certificados. Ya eso se va a encargar de coordinación. Sí, sí, sí. Entonces, necesito, por favor, ese detalle. Mañana hablamos un poco mejor del trabajo final. Comencemos. Como último tema, dentro del cuarto eje, tenemos esta investigación-acción. Vamos a conocer qué es su concepto y algunas prácticas reflexivas respecto al ámbito docente o teniendo el contexto como docente. Vamos a ver la observación y sistematización de experiencias, como también hablar un poco de la mejora continua docente. Entonces,
Para comenzar, vamos a hablar de la realidad. Vamos a comenzar con un pequeño contraste, ya no con una metáfora. Existe una diferencia, una gran diferencia entre la realidad y lo ideal. Recuerdan que hablamos del currículo, ¿verdad? El currículo explícito y el real. El explícito era básicamente el que estaba estructurado, creado bajo normas, contextos y en lo que se debería llegar. Mientras que el currículo real era básicamente lo que realmente aprendemos, lo que vemos, cómo aprendemos y qué es lo que hacemos. También se da esto en el ámbito de la enseñanza dentro de un aula, donde podemos ver dos caras. La parte ideal, como un mito, llegaría a ser la racionalidad técnica. Y justamente la parte interpretado como un ecosistema del aula. Dentro de la parte del mito, normalmente se tiene un supuesto o se supone que el docente es un técnico que aplica recetas externas para resolver problemas estándar. Es decir, asumimos como estándar, como predecibles, como solucionables con fórmulas. Se está proporcionando problemas que ya están predeterminados, por así decirlo. Donde también estamos viendo el aula como un laboratorio controlado y estático, donde tenemos todas las herramientas necesarias para poder ver. Esto es en el ámbito ideal, ¿no ve? Pero, si hacemos un contraste con la realidad, vamos a encontrarnos con interesantes términos, que son bastantes eh, complicados de decirlos, por así decirlo, pero que expresan o tienen un concepto muy bonito. Sus características principales de la realidad en el aula es la multidimensionalidad. ¿A qué me voy con esto? Es decir, que en múltiples dimensiones existe una diversidad bastante amplia en muchos aspectos, en lo cognitivo, en lo social, en lo emocional, y no se puede atender una sola cosa, ya que ustedes saben, todos ven, los estudiantes pueden ser distintos uno de otro y cada uno tener su propia situación. Simultaneidad, ¿por qué? Porque todo justamente eso está pasando al mismo tiempo. Y el docente debe aprender a procesar diferentes entradas o interpretar, percibir distintas situaciones. Respecto a la inmediatez y la imprevisibilidad, decimos de que en plena clase o durante la clase, las respuestas, las reacciones y las correcciones que debe hacer un docente debe ser inmediato. No se puede dar el tiempo para poderlo evaluar, analizar y darse el tiempo necesario para atender solamente a un estudiante. Entonces, es justamente por eso que se aplica o hablamos de la inmediatez en el contexto real, por lo que pasa en el aula. La imprevisibilidad, es decir, que lo que ocurre no se puede predecir completamente. Las recetas fijas de las que estamos hablando acá no sirven. ¿Por qué? Porque por más de que tengamos un estándar que se quiere llevar en un aula, aplicando en un contexto específico, la verdad las cosas cambian. Desde la misma práctica que uno, o desde la misma experiencia, en el caso de que un estudiante quiera replicar un video de YouTube, de una práctica o un ejercicio o algún taller, tiene que adaptar a los recursos que tiene, a los materiales que dispone y otros, ¿no? Ocurre lo mismo con el aula y el docente. Entonces acá decimos, volvemos a decir que los docentes, la práctica docente hace que sea un medio entre la práctica y lo ideal.
Eso es básicamente. Entonces, se les podría denominar también como otra definición a los docentes como medidores inevitables. Es esa parte que vemos para poder relacionar entre lo real y lo ideal. Ahí toma muy en cuenta el papel importante del docente para poder adaptar y contextualizar cada material que va aplicando e implementando en su enseñanza. Ahora, nuestro tema se llama investigación-acción, también práctica reflexible. Entonces, si nos fijamos, son dos palabras o dos conjuntos de palabras que los vamos a ir definiendo por partes. Primero vamos a hablar de qué es la investigación-acción, pero antes vamos a dar algunas pautas hablando del docente como un investigador. Entonces, debemos un poquito ya interpretar de que cada experiencia, cada ejercicio, aplicación de docencia, dijimos que también es una eh, investigación. Y el día de hoy vamos a aplicar desde esa perspectiva el concepto docente y todo lo que hemos llegado a ver, o bueno, los puntos más importantes, desde la investigación, ¿sí? Entonces, al referirnos en la investigación educativa desde el aula, podemos remarcar dos conceptos muy importantes. Tenemos la situacional, donde el objetivo no es producir leyes universales, sino resolver problemas locales específicos. Ser más contextualizado. Acá tenemos un paradigma interpretativo también, como un segundo concepto, donde, a diferencia de la ciencia positivista, la investigación educativa busca significados, intenciones y comprender las complejas interacciones humanas. Es decir, también tratamos de no aislar la parte diversa y cultural que puede existir entre la comunidad estudiantil, no de los estudiantes. Al hablar de ciencia positivista, por ejemplo, y comparando con la investigación educativa que estamos mencionando ahorita, podemos hacer un pequeño contraste. Por ejemplo, las ciencias positivistas buscan causas, estudian leyes y otros, ¿no? Mientras en este contexto la investigación educativa busca significados, no causas. Si hablamos también de una investigación positivista, podríamos decir que son objetos de estudio. Mientras que en una investigación educativa hablamos de sujetos con intenciones, es decir, los estudiantes. La investigación positivista, trata o se enfoca en el explicar, porque busca justamente las causas, mientras que la investigación educativa tiene como objeto el comprender. Y por último, la investigación positivista se basa en leyes universales, mientras que la investigación educativa en interpretaciones contextualizadas. Entonces, existe ese pequeño contraste para que podamos entender un poquito mejor. Y tenemos un pequeño insight fundamental que nos dice: el docente no solo enseña, investiga su propia práctica. Entonces, con eso ya estamos dando inicio o estamos enganchando a lo que vamos a hablar enseguida, es decir, a la investigación-acción. Acá, el docente no solo enseña, investiga su propia práctica. Esta es básicamente la investigación-acción. Para comprender el por qué detrás el qué. Entonces, al decir que el docente no solo enseña, investiga su propia práctica para comprender detrás el qué, por qué, hablamos del qué como las acciones, lo que hacemos. Mientras el por qué son las razones, las creencias, los significados que tenemos detrás de esas acciones. Entonces tratamos de comprender
justamente todas las creencias, las razones que pueden tener cada estudiante para darle más significado a sus acciones o comprender mucho mejor. Bueno, como les decía, acá ya estamos dando una pequeña introducción a un punto central del tema de hoy. La investigación, acción. Con esto ya podemos integrar o explicar un poquito más qué es la investigación, acción. Entonces, tenemos definiciones como la siguiente. La investigación, acción es un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma. No se preocupen que vamos a desglosarlo eso. Es decir, no es una improvisación, es sistemático y es intencional. Al decir una situación social, les trato de decir que el aula es un espacio social. Hablamos del aula, ¿no? Con las relaciones que puede haber entre eh, los vínculos sociales que tienen los estudiantes, como también existen normas dentro del aula o el colegio, y también sus propios conflictos, ya sean personales, sociales y o políticos, por así decirlo. Cuando tratamos de hablar respecto a mejorar la calidad en la acción, es decir, que no solamente esta investigación, acción es teórico, sino es bastante práctico. Y justamente tiene tres características muy importantes. Es el término de la investigación, acción. Es considerado práctico, colaborativo y participativo. Hablando desde el punto práctico, el fin de la investigación-acción no es solo el conocimiento, sino también mejorar el desempeño del docente. Hablando en términos de la investigación-acción como participativa, tratamos de decir que se va a involucrar al docente y a los estudiantes como sujetos, no como objetos de estudio. Aquí estamos hablando entre la vinculación que puede haber docente-estudiante, ¿no? Y como parte colaborativa, es decir, que requiere un diálogo crítico con los pares, generar esa socialización. Y un término que habíamos visto el día de ayer, el amigo crítico, donde se definía justamente al docente como tal, ¿no? No sé si recuerdan, ayer hablamos en la diapositiva del ecosistema de la regulación del aprendizaje, donde en el flujo vertical justamente teníamos la retroalimentación que existía entre el docente y estudiante, donde básicamente al docente se le podía definir como el amigo crítico. Hoy día vamos a definir esto mejor. En resumen, participativa, involucra al docente y a los estudiantes. Colaborativa, requiere un diálogo crítico. Es decir, no se investiga, eh, no solo se investiga, sino se contrasta con otros, se compara. Y en la práctica, no solamente es conocimiento, sino experiencias y mejora por parte del docente. No basta con saber, sino en actuar mejor y mejorar cada vez. Bueno, empecemos a definir un poquito mejor o un poquito más a lo que es el amigo crítico. El amigo crítico como el colega que observa, la pregunta que desafía, el que genera la pregunta que desafía, no que para, no que juzga, ¿no? Sino que va motivando a que siga el estudiante a querer participar más y despertar su curiosidad. Este amigo crítico no juzga, más bien va a ayudar a ver lo que uno podría ver solo. Y también tiene que, como deber, el poder proporcionar otra perspectiva, mostrarles otros puntos de vista al mismo estudiante. Bueno, aquí hablemos entonces un término muy interesante, que es la espiral de los ciclos. Aquí vamos a hablar un poquito
del ciclo que existe dentro de un aprendizaje, una investigación como docente y esa mejora continua. Entonces, partimos normalmente de un diagnóstico donde identificamos las brechas, las diferencias y las metas del aprendizaje. A través de este diagnóstico y recopilación de datos es donde vamos realizando la planificación. Una vez hecho esto, obviamente, ponemos en marcha y tenemos la acción, la implementación. Obviamente ya contextualizando todas las herramientas que podamos tener en la situación que estemos trabajando. Y durante este proceso de trabajo, de aprendizaje o de formación, tenemos una actividad como observación, donde vamos recogiendo evidencias sobre los efectos que hemos realizado desde la planificación. Con estas observaciones y datos, podemos llegar a hacer una reflexión, donde analizamos las evidencias y comprendemos mucho mejor. Y con esto volvemos a tener un nuevo diagnóstico para seguir mejorando, tanto como docente y la formación educativa. ¿Estoy siendo clarito? ¿Tal vez alguna duda? Sí, ingeniero. Adelante, Oscar. Estaba pensando un poco respecto a esto que es la investigación-acción versus el currículo formal que tiene un colegio o la universidad. Pongámosle el ejemplo de que si tiene que cumplir el docente sus temas a lo largo del periodo, ¿no?, de clases, entonces, ¿la investigación formal funciona fuera de ese currículo o es que es complementaria? Poniendo, por ejemplo, en consideración que el currículo formal establece pues contenidos, objetivos, obviamente evaluaciones que son obligatorias, ¿no ve? Sin embargo, entonces, la investigación-acción nos está mostrando un proceso flexible y quizás reflexivo también. Y eso ayuda, creo que, a tener en el aula un ambiente diferente, ¿no? Porque estaría saliéndose un poco de lo que es el currículum formal para establecer o complementar con la investigación-acción dentro de su labor de docente juntamente con los estudiantes. Entonces, mi pregunta era eso, si ¿eso es fuera del currículo o es que es complementaria a la investigación-acción? Yo pienso, bueno, Oscar, básicamente sería bueno comprender lo que la investigación-acción es otro enfoque desde el punto de vista docente, porque justamente la investigación-acción trata de las actividades que hace el docente mediante alguna metodología o los pasos que estamos mencionando. Entonces, si tú bien has dicho mejora y complementa, es porque justamente mediante las observaciones, los diagnósticos y las reflexiones podemos ir conduciendo la formación hacia lo que ha quedado establecido dentro de un currículo. Entonces, se inclina más a lo que dijiste, segundo, Oscar, es que complementa, ayuda a pulirlo, a mejorarlo, a cumplirlo, quizás. Muy bien. Sí, porque dentro del aula va a ocurrir varias cosas, conflictos, incomprensiones, por ejemplo, algunas insatisfacciones de los estudiantes, no siempre están satisfechos con algún tema, un aburrimiento quizá también, o algunos que se duerman dentro del aula por X o Z razón. Entonces, el docente se da de cuenta de esta problemática y entonces hace su diagnóstico, su planificación en la acción para implementar cambios en el contexto natural que está realizándose la labor educativa. Entonces ahí creo que entonces funciona esto que es la investigación, acción, que lo dije que es complementaria, ¿no? Exacto, sí, sí. Ujú. Muy buena el aporte, Oscar. Víctor Hugo, adelante. Gracias, buenas tardes a todos. Dos detallitos. Primero, en Bolivia hemos tenido una experiencia interesante sobre la pretensión de tratar de aplicar investigación-acción en todo el sistema educativo entre los años 2000, entre los años 2000 y 2004. Todo el conjunto de las unidades educativas, institutos de formación de maestros, etcétera, tuvieron que hacer un curso
justo sobre el paradigma de la investigación-acción con los expertos de Europa, particularmente de la Universidad de Barcelona. Entonces llegaron todos los gurús de la investigación-acción acá a dar cursos durante 3 años, durante esos años precisamente. Y al final lo que correspondía es que a nivel nacional la formación de maestros aplicara la investigación-acción para naturalmente mejorar la educación, ¿no? Pero bueno, los resultados fueron nefastos porque no se llegó a tener mayores logros. De hecho, no se tuvo ningún logro, ¿no? Porque todo quedó solamente en una serie de tesis, ¿no? Y pues bueno, y eso por una parte, porque hay un detalle, ¿no? Que la mayor parte de los teóricos de la investigación-acción, desde Kurt Lewin eh, hasta Steenhouse, consideran que es importante, ¿no? La propuesta de la investigación-acción es muy interesante, pero requiere de ciertas condiciones, ¿no? Y en otros lugares ha funcionado porque, digamos, había cierto tipo de homogeneidad académica, cultural, lingüística y social que hacía posible que los proyectos de investigación-acción funcionaran, ¿no? Pero en Bolivia no era posible, ¿no? Esa vez me tocó ser precisamente docente de ese curso y pues no, era muy difícil generar condiciones para realizar un proyecto de investigación-acción con heterogeneidad, por ejemplo, de docentes, de generaciones, de diferentes contextos. Era muy complicado. Entonces había ese antecedente, o hay ese antecedente en nuestro país, ¿no? Y coincide justo cuando las universidades han administrado varias normales, ¿no? Eso por un lado. Ahora, por otro lado, en relación a la pregunta que ha hecho nuestro compañero, hay algo que considerar. La investigación-acción no es independiente de los marcos curriculares, ¿no? Cuando se tiene un marco curricular, digamos, el caso de educación regular o el caso de educación superior, ¿no? El currículum es un punto de partida para realizar proyectos de investigación-acción. Entonces, digamos, cuando en el desarrollo curricular de formación de maestros o en el desarrollo curricular de formación de profesionales se detectan problemas que son, digamos, neurálgicos, entonces se decide hacer un proyecto de investigación-acción para atender ese problema dentro del marco curricular. Eso, digamos, es interesante, ¿no? Porque hay algunos casos que resuelven los problemas, ¿no? Pero la investigación-acción en ese caso no está encarada solamente por el docente, ¿no? Es investigación-acción, o sea, es más allá de lo positivista porque involucra a todos los actores, principalmente a los estudiantes en educación superior y en educación regular. Hay que hablar con los padres de familia, con todo el conjunto de profesores, con todos los estudiantes para generar un cambio o una mejora sobre un aspecto específico del currículum que no está funcionando. Entonces, ese es un detalle. El segundo es que la investigación-acción también se realiza para hacer evolucionar un diseño curricular, en otras palabras, para innovarlo, para que ese currículo pueda saltar a otro tipo de procesos que sean, digamos, mucho más flexibles que el currículum inicial. Entonces, si digamos uno quisiera innovar acerca de un tema específico en relación a un currículo concreto, entonces encara un proyecto de investigación-acción para innovar, ¿no? Ahora, en ese caso, las cosas se multiplican todavía mucho más, porque la investigación-acción puede de pronto concentrarse solamente en la innovación de los objetivos. Puede haber otro proyecto de innovación solamente concentrado en la innovación de los contenidos, otro en la didáctica, otro puede querer, digamos, innovar a nivel de evaluación, etcétera, 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 ¿no? Pero lo importante de eso es que no puede haber investigación-acción al margen de los diseños curriculares. De hecho, no puede haber, pues, objeto de investigación-acción si es que antes no hay un currículo en desarrollo.
Ahora, lo ultimito de eso, lo ultimito que yo quiero añadir a este asunto, es que han habido intentos todavía de aplicar este paradigma, pero bueno, me parece que hace falta todavía mucha formación al respecto, especialmente práctica, ¿no? Porque en teoría las cosas pueden funcionar, ¿no? De hecho, creo que todos comprenden una lectura de los proyectos de investigación acción, ¿no? Pero ya cuando se trata de ir a la práctica, de hacer algo práctico, es realmente muy problemático, ya sea en educación primaria, secundaria, en formación de maestros, ya sea a nivel universitario, es muy complicado. Por ejemplo, uno de los problemas que tenemos a nivel nacional, y es uno apenas, es que a veces encontramos contextos en los cuales tenemos estudiantes que tienen desarrollos intelectuales superiores, pero en el mismo curso hay estudiantes menos, digamos, aventajados y todavía con estudiantes que tienen problemas de aprendizaje, pero ya en un grado psicológico, ¿no? Entonces, de pronto un maestro tiene que enfrentar ese tipo de realidades y ahí sí que es durísimo hacer investigación-acción. Bueno, de hecho, ahora que yo soy docente en la Facultad de Humanidades, tengo un curso en el cual tengo, no sé, estudiantes que tranquilamente escriben y hablan en 4 o 5 idiomas, pero tengo un estudiante que tiene problemas de eh, aprendizajes diferentes y diversos, digamos, para no usar ese concepto de retraso mental, digamos. Entonces, eh, desarrollar una materia con ese tipo de diversidad y hacer investigación-acción es realmente muy complejo, ¿no? Pero no quiero desmerecer la propuesta, o sea, lo que quiero decir es que creo que uno puede concretar algún resultado si es que brega en la práctica con la propuesta de la investigación-acción, ¿no? Eso nomás quería añadir. Gracias. Muy agradecido, Víctor Hugo, con tus experiencias, más que todo con esa parte que dijiste respecto al intento que hubo al implementar la investigación-acción. Y obviamente ha sido una resistencia cultural, ¿no? Si lo resumimos de manera rápida, puntual, sería una resistencia cultural. Pero Ese- en parte ha sido así. Sí, Carolina, ahorita te escuchamos enseguida. No, más bien gracias. Eh, es como Víctor Hugo ha dicho, y también Oscar en su segunda opción, de que justamente lo complementa, trata de innovarlo, mejorarlo y desarrollarlo bajo esas normas que están escritas en el currículum. Carolina Frías, adelante. Carolina, creo que dejó la llamada. Creo que dejó la llamada, Carolina. Bueno, continuamos. Gracias, Víctor Hugo. Gracias, Oscar. Creo que Carolina está todavía en línea. No sería bueno desmerecer su aporte. Bueno, ya volverá Carolina. Carolina, adelante. Carolina. Adelante, Carolina. Creo que no se le escucha, Carolina, ¿no? Adelante, Carolina, te estamos escuchando. Bueno, creo que no está Carolina. Estrategias de observación, ya desde el contexto de la investigación o el docente como investigador. Aquí nos referimos a poder mirarse uno mismo uno como docente. Entonces, el reto docente es superar. Carolina, ¿estás acá? Adelante, te estamos escuchando. Sí, Liz, mil disculpas, mi internet. Solamente quería dar un ejemplo. Nosotros trabajamos, o sea, las realidades son diferentes, ¿no? Y los contextos también.
Yo trabajo en SFEN y nosotros sí trabajamos con investigación acción participativa, ¿ya? ¿Cuál es la dificultad en la que se enfrenta a diferente de la cuantitativa? Es que difícilmente la subjetividad podemos nosotros plasmarla en un informe, ¿no? Pero sí la SFEN trabaja con su línea de investigación y su ruta metodológica con la IAP, ¿ya? O la investigación-acción. Sí o sí, como dijo el colega, ¿por qué se dan las SPEN y por qué sí tiene resultados y hay productos? Porque trabajamos nosotros con padres de familia, trabajamos con estudiantes, trabajamos con maestros. Y entonces nosotros tenemos el enfoque y el paradigma que responde a una IAP. Por eso yo decía, depende de los contextos educativos o el contexto donde se dé. Solo ¿Dónde quería... está siendo implementado, digamos? ¿Perdón? El contexto de dónde está siendo implementado, está siendo ejecutado. Exacto, exacto. Ahora, cuando hablamos del currículum, por ejemplo, que es en lo que usted está profundizando y lo dijo desde un principio, ¿no? Cualquier tipo de investigación que nosotros realicemos o acción, si no tenemos identificado el enfoque, el paradigma y el tipo de investigación, nosotros vamos a hacer una ensalada de fruta. A nada va a responder. En el caso del currículum, por ejemplo, nosotros trabajamos con el enfoque constructivista, ¿ya? Y la investigación, sí o sí, en todo maestro, la investigación-acción está. Porque ¿qué es la investigación-acción? Es tomar en cuenta no solamente el docente pensar como docente, sino pensar en el estudiante como enseña y también cómo aprende. Y en la acción es la toma de decisión que tiene que realizar tanto el estudiante como el docente. Entonces, para cerrar, nosotros sí trabajamos con la IAP y sí tenemos productos, nuestros estudiantes se gradúan con un trabajo de grado con investigación acción participativa. Eso de participativa ya es porque lo aumentó Falsborda, pero también tenemos Lewin, que ha trabajado, Paulo Freire, con investigación acción, pero es como decirle, quizás en las universidades no se da. ¿Por qué? Porque no trabajan con ese tipo de investigación, ni ese lineamiento, ni la ruta metodológica, ¿ya? Y si nosotros en los currículos, sí o sí el maestro, por naturaleza es investigador. Por naturaleza toma acciones y decisiones. Solo eso, Lizzy. Gracias. Gracias por las colaboraciones, realmente quedo agradecido. Cada colaboración, cada aporte, yo pienso que a todos nos está sirviendo. Me incluyo ahí. Muy agradecido, Carolina. Y justamente Sí. para cambiar o fomentar esta perspectiva del docente como investigador, tiene que aplicar esta estrategia de observación. ¿Por qué? Porque le va a permitir ver o corroborar, evidenciar de cómo es realmente. Porque va a permitir confrontar el concepto de que uno mismo tiene como docente. Es decir, el contrastar el yo ideal con el yo real. Entonces, bajo esto está normado esta estrategia de observación. Y aquí hablamos justamente del amigo crítico nuevamente para hacer una pequeña triangulación para esta evaluación de perspectiva. Tenemos como punto 1 la vista del docente. Es decir, una autoobservación que se puede hacer diaria, una visión interna, las intenciones que uno tiene como docente. Otra podría ser la vista del estudiante. Esto puede hacerse a través de encuestas u otros comentarios retroalimentativos, ¿no? Y también podría darse o debería integrarse con la vista del observador externo. Podría ser este un colega donde pueda dar retroalimentación que pueda mejorar y realmente mostrar la realidad en la que se encuentra el docente. Y lo que mejor podría darse a este caso es justamente como una herramienta clave la grabación de un video para ver cómo es que realmente va realizando sus actividades en el proceso de la educación. Entonces, el objetivo es justamente llevar a ser al docente más objetivo,
y menos subjetivo. ¿Está bien? Entonces, a través de esto también seguimos teniendo una acumulación y sistematización de experiencias, donde justamente vamos a ir teniendo una evolución o avance respecto a nuestro registros de experiencias, de aportes que nos permitan ser más objetivos, y justamente que la acumulación y la información presentada nos permita tener resultados y unas mejores decisiones en distintos aspectos. Entonces acá hablamos de la transformación de anécdotas en evidencia rigurosa. Tenemos, por ejemplo, un diario de campo, donde se podría hacer registro de eventos, sentimientos, reacciones y contextos. Aquí hablamos un poco respecto a la dimensión cualitativa, algo que no puede ser cuantificado. El portafolio, que es un término bastante amplio, y es justamente la colección de evidencias, que básicamente nos sirven como evidencia del progreso a través del tiempo de cada uno de los estudiantes. Y también contamos con los anecdotarios, que son notas breves sobre incidentes críticos o relevantes dentro de cada experiencia como docente. Entonces, a partir de los registros, que normalmente deberían de ser inmediatos para que sean más específicos, podemos realizar una categorización, es decir, empezar a determinar patrones, y con esto mejorar o tener un análisis de la conexión teórica en lo que estamos realmente realizando en cuanto a la formación. Es decir, conectar con teoría e interpretar para poder extraer conclusiones. En la categorización vamos a ver temas recurrentes, agrupaciones respecto a algunos eventos. Y con estas sistematizaciones que podemos realizar análisis y decisiones respecto a nuestras experiencias que vamos teniendo como docentes. Es una pequeña etapa, ¿no? De análisis y decisión. Está bien. Hablemos ahora de la práctica reflexiva. Entonces, acá vamos a hablar un poquito más sobre el segundo término, que era la práctica reflexiva, que es básicamente un ciclo, un bucle, que tiene como fin el poder realizar a través de una experiencia y reflexiones el poder mejorar el desempeño para una nueva comprensión y realmente transformar el conocimiento tácito, es decir, el conocimiento que sabemos pero no sabemos cómo explicarlo, a hacerlo algo explícito. Eso realmente con respecto a los estudiantes y la formación. Acá tenemos el objetivo. Pensé que no se veía. El objetivo es convertir conocimiento tácito, lo que sabemos, en conocimiento explícito. Y en este bucle que estamos viendo, este ciclo, hay dos partes muy importantes, o dos reflexiones, por así decirlo. Que tenemos, por un lado, la reflexión sobre la acción, es decir, es un análisis posteriori, donde se realiza una reconstrucción mental del evento para poder comprender mejor las variables que están involucradas y mejorar el desempeño futuro. Ante este conocimiento tácito que quiere llevarse a ser explícito, también tenemos, por otro lado, la reflexión en la acción, que se refiere al pensar sobre la marcha. Es decir, tener una improvisación basada en conocimiento tácito ante lo inesperado. Es decir, es una conversación con la situación. Saber improvisar con las herramientas que uno tiene realmente bajo la formación que ha ido acumulando y que va desarrollando. ¿Estamos bien?
Sí, listen, adelante. Gracias, Carolina. Entonces, ya hemos dicho que el docente va a actuar como un investigador. También hemos hablado del tema investigación-acción, pero también bajo este contexto hay que redefinir o volver a ver algunos aspectos. Y ya lo he ido mencionando, lo ha mencionado Oscar, lo ha mencionado Víctor Hugo, lo ha mencionado Carolina. Entonces tendríamos que volver a tocar el tema del currículo. ¿Cuál es la tarea en este caso? Es investigar la brecha entre lo que se pretende enseñar y lo que realmente se aprende. Entonces, como investigadores, se tiene esta función justamente para poder mejorar, para poder adaptar, para poder desarrollar de mejor forma y lograr el éxito en el aprendizaje. Entonces, acá podemos decir que el currículo no es un plan que se ejecuta. Esto ya estamos diciendo bajo términos o en el contexto de investigación, ¿no? Entonces, el currículo no es un plan que se ejecuta, es... Yo creo que sí vamos a compartir esta ley, Víctor Hugo. Gracias. Decía que el currículo ya lo interpretaríamos o entenderíamos como una hipótesis que se pone a prueba. Es decir, por ejemplo, el currículo explícito, si se aplica, se cumple, habría que evaluarlo y retroalimentarnos, ¿no? Para poderlo adecuar. Entonces ahí tenemos justamente la brecha entre lo que queremos y lo que tenemos. Es básicamente esa relación que podemos hacer del currículo desde un punto de vista como investigadores. Analizar, diagnosticar, reajustar y acomodar según los contextos en los que estamos trabajando, ¿no? Veamos como otro punto, la evaluación como investigación. Entonces, acá lo que se trata de hacer es cambiar ese paradigma donde la evaluación era una sanción, una calificación, a una mejora, una comprensión en el aprendizaje del estudiante. Entonces, para cambiar estos, normalmente podemos utilizar o tenemos a disposición estas tres herramientas, que son las rúbricas, la autoevaluación que va a fomentar a la metacognición y los bucles de retroalimentación. Con eso decimos que la evaluación no es el final del proceso, más bien es el comienzo de la mejora. Acá, en el punto, por ejemplo, de las rúbricas, donde los criterios son claros para objetivar lo subjetivo, es decir, cambiar hacia al contexto más objetivo que subjetivo, las rúbricas normalmente hacen explícito lo que valoramos, porque habíamos visto de que podemos ser más puntuales y específicos al momento de realizar una evaluación con las rúbricas. Y esto nos va a permitir recoger datos sistemáticos sobre el aprendizaje. En este punto, por ejemplo, de la autoevaluación, donde nos dice que el estudiante juzga su propio trabajo para aprender a aprender, la autoevaluación va a generar datos sobre la percepción del estudiante. Y esto va a poder desarrollar en el mismo estudiante la capacidad de la autorregulación, que ya habíamos hablado ayer, ¿no? Sobre la autorregulación y autoevaluación. Respecto a los bucles de retroalimentación, decimos acá que los datos de evaluación modifican inmediatamente la siguiente lección. Es decir, que no se espera al final que la información obtenida hoy va a cambiar a lo que haga mañana. Realmente utilizando o aplicando lo aprendido y no dejando de lado ese gancho del aprendizaje para que haya una continuidad. Como una conclusión a lo que estoy hablando ahorita, bueno, hablemos
del impacto que llega a tener el aprendizaje. Vamos a ver estos puntos. Uy, mil disculpas. Estos puntos donde llega a impactar realmente el aprendizaje respecto a la investigación, acción y al docente como un investigador. Realmente hacemos un aprendizaje visible. Esto dándose cuando el docente ve que el aprendizaje es a través de los ojos del estudiante. Tenemos nuevamente aquí pendiente o presente el término del andamiaje, perdón, donde se va a realizar el apoyo en la zona del desarrollo próximo, tratando de acortar esa zona, ¿no? Que es la zona de lo desconocido. Realmente desarrollamos un pensamiento en voz alta. ¿Por qué? Porque modelamos el proceso reflexivo dentro del estudiante y docente también. Y volvemos a tomar en cuenta lo que es la agencia del estudiante. Porque vamos a pasar de la recepción, es decir, a los frasquitos, vasijas que solamente recibían información, a poder obtener una construcción activa del conocimiento, ser parte de su misma construcción respecto al conocimiento, al aprendizaje y a la educación. Entonces, como una conclusión final, podríamos decir que el aprendizaje es una espiral sin fin. ¿Qué decimos acá? Básicamente, el rol del docente como investigación es un bucle que totalmente está constantemente repitiéndose para tener una mejora, un mejor desarrollo, una mejor educación, mejorar el aprendizaje del estudiante. Y básicamente termino con esta frase, donde decimos que no enseñamos lo que sabemos, enseñamos lo que somos. Para mejorar la educación, debemos construir nuestra identidad a través de la reflexión, de ese ciclo que habíamos visto, de ese ciclo investigativo que habíamos visto. Y aquí hay una frase bien bonita que la voy a interpretar ahorita. Nos dice, comienza mañana tu clase con una pregunta sobre tu aula. ¿A qué me voy con esta pequeña frase que es muy bonita? A que no hay que esperar a que las condiciones sean ideales para poder cambiar o mejorar alguna situación en el aprendizaje o como docentes. Y también les digo acá que se puede empezar todo con una simple pregunta. Obviamente hablando como docentes, ¿no? Y al decir mañana me refiero a que no necesitan más espacios. Un docente yo creo que ya es la autoridad en su aula y puede hacer cambios muy grandes sin tener los recursos idealizados, empezar a hacer un farol realmente del conocimiento, un modelo a seguir, un guía y un arquitecto. Bueno, es eso. Nuevamente les digo muchas gracias, Víctor Hugo, Oscar, Carolina, por sus aportes, realmente muy complementarios a todo esto. Muy contextualizados ya en lo real, en lo práctico, vivido de docentes con bastante y una amplia experiencia en el campo. Les agradezco a todos. Muchas gracias nuevamente. Y nos veríamos mañana en nuestra última clase. Hay ahorita frase de Víctor Hugo, lo voy a leer. Nadie lo sabe todo, nadie lo ignora todo. Todos sabemos algo, todos ignoramos algo. Por eso aprendemos siempre. Ariel, lo que yo quería decir es que yo comprendo muy bien que tiene que haber diferencias entre nosotros, ¿no? Entre los miembros de este curso y en todo sentido, ¿no? Pero sobre la realización de la investigación-acción en Bolivia, ya existen por ahí un montón de informes que son imparciales, ¿no? Están los de la misma UNESCO, están los mismos de
personeros de la OPSE, y bueno, pues sería cuestión de ver es lo que dicen esos informes sobre cómo se ha encarado la investigación-acción en Bolivia, ¿no? Especialmente en formación de maestros. Claro, Porque cómo ha sido realmente el proceso y los resultados, ¿no? los resultados y los procesos, ¿no? Exacto. Y, y una de las cosas que hay que tomar en cuenta al respecto es que en determinado momento el Ministerio de Educación no quería que se acceda a investigar los proyectos con los cuales se titulan los maestros. A mí mismo me pasó eso en el año 2023, creo. Sí, quería ingresar a una de las normales de Cochabamba, investigar el tema y no me dejaron. Pero luego un profesor que era de la normal me facilitó, digamos, clandestinamente unas 3 tesis, las investigué. Las 3 eran en 92% plagio y eran de investigación-acción. Y justo una de las investigaciones había sido premiada como una de las mejores tesis a nivel nacional por el Ministerio de Educación. La consecuencia de eso fue que al docente, por haber sacado la tesis, lo despidieron, ¿no? Y pues yo tengo esa experiencia, ¿no? Pero al margen de lo que yo pueda creer, sería bueno leer los informes que hay sobre cómo se realiza investigación-acción en formación de maestros y también en la universidad hay algunas experiencias, ¿no? Eso, es solamente eso, ¿no? No, me Gracias. parece, no, muy interesante lo que dices, Víctor. Es como para ya dedicar unas buenas horas a este aspecto, ¿no? Para profundizar y realmente estar en contexto, porque estamos hablando de datos, de hechos reales y en un contexto que tenemos actualmente. Listen, un chiquitito, por favor. Solamente lo que no hay que confundir es que esto es lo que nos lleva a la controversia. Lo que no hay que confundir es que usted no está hablando de trabajos de investigación. Usted está hablando de la investigación-acción en la docencia. Usted está hablando cuál es el quehacer del docente que enseña y su currículum. Es diferente. No está hablando usted de la investigación, de una investigación que realice, está hablando del currículum, porque yo por lo menos eso es lo que he entendido. Entonces no hay que confundir las investigaciones. Solo eso para aclarar. No, ¿Ya? no, claro, tiene razón Carolina. O sea, el curso dedicado justamente para la docencia, hablamos con la confrontación en el aula, ¿no? Para con el aula y los estudiantes y la pedagogía. Pero si realmente hablamos un poco más expandiendo este término, que mira, con lo que nos dice Víctor Hugo, son términos hasta de controversia respecto a lo cerrado que es el gobierno o la parte privada que no permiten el acceso. Yo pienso que es digno de poder mencionar también cómo existe la resistencia cultural, social o política que tenemos acá, porque es como un cierre eh, intencional que no permite avanzar y poder aplicar esto. A eso yo también me voy, Carolina, y tengo muy claro lo que dices. Tienes razón ahí también. Y ¿sabes qué, Ariel? Hay otro problema, todavía otro ejemplo. El año 2020, el año 2020, no, el año 2018 ocurrió lo mismo en La Paz. No sé si ustedes lo recuerdan, salió también en las noticias, ¿no? Cuando el municipio de La Paz, que estaba por entonces a cargo de el alcalde Revilla, llevó adelante una evaluación de la educación a nivel de regular y formación de maestros. Los resultados naturalmente fueron nefastos, ¿no? Pero lo que pasó consecuentemente es que el Ministerio de Educación le inició un proceso disciplinario a todos los directores y docentes que habían facilitado el acceso a las instituciones para investigar cómo estaba la educación. Entonces, esto llegó a tal extremo que el ministerio llegó a prohibir que ese informe circule. Entonces no se llegó a publicar ni tuvo circulación porque los mismos que habían dejado entrar a los investigadores a una y otra institución habían sido, bueno, procesados disciplinarmente. ¿Y cómo se dice? Tienen un proceso disciplinario los directores que dejan entrar investigadores a investigar lo que se está pasando en la educación, ¿no? Entonces es un segundo caso, por ejemplo. Entonces ahí lo que yo veo es que todo esto que estamos avanzando se tiene que tomar en cuenta como referentes que nos permitan
Primero, comprender la situación actual de nuestra educación y segundo, calcular en qué medida podríamos aportar con determinados cambios, ¿no? Porque, bueno, está claro que en los 20 años que hemos tenido, y esto no lo digo yo, ¿no? La educación está en una severa crisis de calidad y esto incluye todo: educación superior, formación de maestros, educación regular. Las evaluaciones que hemos tenido son objetivas, pero también son lamentables para nosotros, ¿no? Yo hago estos comentarios con la intención, digamos, de pensar críticamente sobre lo que estamos atestiguando cada día y las posibilidades que tenemos de aportar a que esta situación pueda mejorar, ¿no? Porque la idea es mejorar, pero pienso que es necesario ser sensatos con respecto a lo que tenemos en nuestra realidad. Solamente eso. Un saludo cordial para todos. Muchas gracias, Víctor Hugo. Haces un llamado realmente a la conciencia y a que veamos dónde estamos y dónde queremos ir, básicamente. Estimado ingeniero, buenas noches. Lo importante es que al finalizar la clase, creo que los colegas que estuvieron escuchando se dieron cuenta de la diferencia en lo que es investigación en el campo docente y la investigación que se realiza con los estudiantes. Que valga la redundancia, en las STEMs se conoce el paso a paso y la investigación no la realizan en el último año de gestión, sino esto es de manera permanente o procesual a partir del primer año. Entonces, qué Durante, buena exacto. la aclaración. No, muchas gracias por el aporte, María del Carmen. Sí, realmente es cierto. Gracias, María del Carmen. Bueno, me quedo con sus palabras, nuevamente agradecido y nos veríamos mañana, ¿sí? Cierro sesión. Hasta mañana. Nos vemos entonces. Hasta mañana, licenciado ingeniero. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Inge, muchas gracias.